lo que más admiro no es las estrellas, sino los años que llevan las estrellas. Mi sueño y el de ella es que yo un día sea jefa de cocina y ahí yo le tengo el puesto guardado. Hay lugares del mundo hoy donde la libertad de los seres humanos no nos permite ni siquiera tener sentimientos ni siquiera malos, pues ni de tristeza, ni de rabia, ni de nada. Mi sueño y el de ella es que yo un día sea jefa de cocina y ahí yo le tengo el puesto guardado. En la cocina yo empecé a los 19 años, primero estudiando en Medellín, luego trabajé con un chef japonés, un Itamae, que vive en Buenos Aires, en Argentina, y luego trabajé en Arsac, en San Sebastián, que es un restaurante español muy famoso, y cuando tenía 23, 24 abrí el cielo, ahí como por esa época. Eso fue hace 17 años y ya el resto de lo que he aprendido pues ha sido aquí en la cocina. Lo primero es un proceso lento, es un proceso donde hay que tener el foco muy claro, donde hay que tener mucha disciplina, constancia y nada, y cocinar rico, porque al final del día un restaurante se resume en cómo se cocina y qué le gusta a los clientes. El cielo es cocina colombiana moderna. Nuestra forma de servir es a través de menús de degustación. Entonces lo que hacemos es que creamos un menú de unos 15 platos y cuando las personas vienen, cada persona se come un menú de 15 platillos pequeños y de esa manera podemos mostrar, digamos que, diferentes ingredientes de la cocina colombiana. Pues primero llega la Nouvelle Cuisine, luego de la nueva cocina española, donde se adaptan unas cocinas europeas tradicionales a lo que empezó a ser como un modernismo por allá al final de los 80s, 90s y ya en el 2000 como que un boom de globalización, que lo que hizo fue que las técnicas de cocina, todas las técnicas de cocina del mundo estuvieran en función de cualquier cocina del mundo. Entonces uno podía tener técnicas de cocina modernas, de cocina europea, de cocina asiática y aplicarlas a estilos de cocina, en este caso a la colombiana. Entonces nosotros lo que hicimos fue aprender un montón de técnicas distintas de muchas cocinas y aplicarlas a los ingredientes colombianos. Para mí, yo siempre he creído que nosotros tenemos que ser una expresión de ese realismo mágico colombiano y ese es nuestro reto, cómo plasmar en un menú el realismo mágico colombiano. Por ejemplo, unas carimañolas de cerdo que encima les ponemos suero costeño y caviar, por ejemplo. Luego te lavas las manos con chocolate y te chupas los dedos. Creamos un postre para Ferrari, la empresa de carros italiana, y era un merengón con frutas colombianas, con guanábana, con maracuyá, con moras. Entonces, al final del día es coger un poquito de inspiración y de técnicas que hay en el mundo, pero utilizar y mostrar nuestros ingredientes colombianos. A ver, pues digamos que esa es nuestra meta y son los clientes los que lo deben calificar. Por lo menos eso es lo que nosotros intentamos. No me atrevería a decir a compararme con Gabo, ni más faltaba, pero definitivamente Colombia es realismo mágico y nosotros llevamos la bandera de Colombia por el mundo y eso es lo que intentamos mostrar de una manera divertida, a veces compleja en los sabores, a veces sencilla, a veces mostrando un poquito de tradición, un poquito de vanguardia, a veces rompiendo las reglas, pero definitivamente es como llevar un poquito de nuestra bandera a todas partes. Bueno, para mí es muy grato, muy importante, además de ser un triunfo y un logro muy grande mío y de nuestra familia El Cielo y de la marca y de los restaurantes. Yo creo que es más una responsabilidad con Colombia,
porque al final del día ahí están pasando clientes a los cuales les estamos mostrando un pedacito de Colombia. Yo siento que ahí cuando entras a Colombia, esto es como si fuera la embajada de Colombia en Miami. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande con el país, con mostrar una buena imagen de país, como digo yo, esto es una agencia de turismo, porque aquí la gente que se enamora de este menú va a ir a Colombia y va a llevar inversión, a llevar turismo, va a ir a gastar. Entonces al final del día yo siempre he pensado que el cielo es como una agencia de turismo de Colombia en el mundo para promover nuestro país. El estómago y el corazón están conectados, entonces yo creo que si la gente se enamora de nuestra cocina va a visitarnos en nuestro país. Cuando la guía llegó a Miami y ganamos la estrella por primera vez, fue muy impresionante, porque era como el trabajo de 13 años. Luego año a año se vuelven las cosas más difíciles, hay que estar mejorando, hay que estar sosteniendo esa excelencia con una constancia y una disciplina muy grande, y finalmente te vuelves un guardián de una estrella, un cuidador, porque si no la cuidas un año no la vas a tener el próximo. Entonces al final del día es algo muy bonito, porque también tiene algo de efímero, y ese sentir de que es un poquito efímero y que se puede ir te hace siempre estar despierto y buscando siempre la excelencia. Yo creo que siente lo mismo. Para nuestra fortuna o desfortuna, cuando alguien se gana una estrella, puede al otro año no ganársela. Cuando alguien se gana un Oscar, se lo ganó para toda la vida. Entonces digamos que los chefs lo tenemos un poquito más difícil, en el sentido de que toca tenerlas toda la vida. Cuando tú ves, no sé, un chef como Alain Ducasse y lleva 30 años teniendo muchas estrellas, es que 30 años ha sido consistente y que no se puede relajar, no hay un año sabático, es muy complicado realmente. Cuando uno tiene un restaurante, la gente no entiende el nivel de estrés, porque si sales a vacaciones no facturas. Entonces, si tú descansas y no vas a estar mirando el negocio, entonces de pronto puedes perder la estrella. Y si sales a descansar, entonces tienes que cerrar todo un establecimiento, mandar a la gente a descansar. Entonces, al final del día, nosotros llevamos 4 años con Washington teniendo estrella, y 3 años aquí en Medellín, en Miami. Y yo veo los chefs que tienen estrellas 30 años y digo, esta gente no ha descansado en 30 años. Y no estoy descalificando ni mucho menos ningún otro premio de otra industria, pero finalmente cuando uno ve que hay un gran galardón en otra industria, sea cual sea, cine, televisión, esa persona puede tomarse un año sabático. Nosotros aquí no. Entonces cuando yo veo a esos chefs que admiro mucho y respeto y llevan tantos años, lo que más admiro no es las estrellas, sino los años que llevan las estrellas. Dentro de la cocina tengo personas que admiro muchísimo. Los hermanos Roca en España son un ejemplo de hacer negocio en familia alrededor de un restaurante, y mi familia todos trabajamos juntos. Entonces son un referente muy bonito de hacer negocio en familia, de trabajar en familia, de tener un restaurante en familia. Ayer yo me quedé hasta la 1:30 de la mañana en un evento que estábamos con mi mamá y con mi hermana, y mi papá y mi otra hermana están en otra ciudad, en los otros restaurantes. Entonces es muy bonito. Hay un chef en Chicago que se llama Grana Chats, que es para mí una de las personas más creativas que hay en el mundo, en todas las industrias, y es un chef. Alain Ducasse es un chef que mantiene la alta cocina y ser empresario, que es una de mis visiones, ser un chef de alta cocina, pero también al mismo tiempo ser empresario. Y creo que es como el chef que yo veo, como siempre mantienes la consistencia, la excelencia, pero al mismo tiempo puedes hacer empresa. Para mí hacer empresa es importantísimo, y eso yo lo llevo en mis venas y en mi corazón. Mi papá es un emprendedor y un empresario
y yo lo vi hacerse desde que era chiquito y empezó de ceros y eso me hizo a mí como tener esas ganas de también no solo ser un chef sino ser un empresario y hoy tenemos más de 450 empleos que damos en toda la empresa y eso para mí también es igual de importante y me siento igual de orgulloso de generar empleo como de tener una estrella. Yo tracé como una ruta al revés para irme por el mundo y me fui viniendo y ya cuando uno la hace al derecho, yo pensaba en abrir en Asia, luego en Medio Oriente, luego en Europa, luego en Nueva York, luego en Washington, luego en Miami, luego en Bogotá y luego en Medellín. Entonces cuando estaba en Medellín, pues hice esa hojita de ruta ahí en mi cabeza y dije, pues ¿dónde tengo que abrir? En Bogotá. Y cuando abrí en Bogotá dije, ¿dónde tengo que abrir? En Miami. Y después, cuando estoy en Miami, dije, ¿dónde tengo que abrir? En Washington. Y después de Washington, pues me gustaría abrir en Nueva York y así irme yendo como por el mundo llevando nuestra cocina. ¿Y hay ese plan de abrir en Nueva York? O sea, no es un plan, no hay nada hoy sobre la mesa, pero evidentemente en algún momento a mí me encantaría abrir en Nueva York y está en mi foco. Siempre he trabajado por la paz de Colombia sobre todo. Nunca he tratado de ser reconocido por eso. De hecho, los primeros casi 10 años todo nuestro trabajo en la fundación era silencioso. Cuando empezó el proceso de paz en Colombia se supo lo que hacíamos. Nosotros capacitamos soldados heridos en combate, indígenas, víctimas y personas desmovilizadas de la guerrilla de los paramilitares, personas que salieron de la cárcel y les damos segundas oportunidades y a través de la cocina les enseñamos perdón y reconciliación, no violencia y cocina y luego van a las cocinas, sobre todo las de Colombia, a trabajar y a darles una segunda oportunidad. Eso llevamos 17 años haciendo. La gente que empezó al principio conserva sus trabajos, hoy les damos como unos trabajos a término definido para poder generar vacantes nuevas a las personas nuevas. Entonces, no sé, los primeros les dimos trabajo y se quedaron. Ya hoy les decimos, te enseñamos, luego te damos trabajo un año y en un año tienes que buscar trabajo para darle la oportunidad a alguien más a que vuelva y empiece el ciclo. Entonces, sí, hay mucha gente, muchas historias muy duras, muy duras. Un día que alguien como muy importante de un grupo armado que ya estaba desmovilizado me dijo que 5 años antes a mí me iban a matar, ellos me iban a matar. Y yo le pregunté por qué y me dijo, porque usted hacía muy bien su trabajo. Y yo evidentemente sabía que en ese momento ya no me iban a matar. Y eso me puso muy contento porque me enteré 5 años después de que nuestro trabajo era tan bueno que sí estaba dando resultados en el campo, en el monte, llamando a la gente que se saliera de la guerra. Evidentemente eso no es una buena noticia, ni siquiera si te la cuentan 5 años después, pero definitivamente me dio como dentro del shock de la noticia, lo entendí como, o sea, sí lo estamos haciendo bien. Y evidentemente han habido muchos momentos bonitos. Una vez, una niña que se había desmovilizado de la guerrilla, como de 16 años, se puso a llorar, estaba brava y empezó a putear a un compañero de la cocina. Y a mí eso no me gusta. Yo, hey, ¿qué pasó? Y ella después se ríe y después del llanto se empieza a reír. Esto es una niña que de 16 años le mataron a toda su familia y la reclutaron forzosamente. Y además de eso, la guerrilla tuvo 2 embarazos antes de los 16 y la hicieron abortar. Eso se llama degrado. Y esta niña después empieza a reír en la mitad de su rabia. Y yo no entendía ya cómo estaba con rabia y riéndose. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, es que usted no sabe que uno adentro de la guerrilla no puede sentir ni siquiera rabia.
Y yo acabo de sentir rabia y me dio mucha risa que yo hoy pueda sentir rabia. Y me dio las gracias porque ella podía sentir rabia. Y eso fue muy extraño entender que hay lugares del mundo hoy donde la libertad de los seres humanos no nos permite ni siquiera tener sentimientos, ni siquiera malos, pues ni de tristeza, ni de rabia, ni de nada. En donde tienen que estar como entes inertes sometidos a una guerra. Entonces cuando uno ve eso, yo me terminé riendo con ella y dije, pues bueno, siquiera, entonces apenas le pase la putería, nos cagamos de la risa, llamamos a la otra persona y nos reímos y fue bacano. Y empiezan a entender la complejidad de la guerra. Astrid es una chica que llega al cielo Bogotá en el... ¿Cuándo llegó Astrid a Bogotá? ¿2013? ¿14? 13. 12. Y llega a lavar platos. Llegó, le enseñamos... No, ni siquiera llegó por la fundación. Llegó a lavar platos. Y como al mes supimos la historia de que era una niña, tenía 24 años en el momento, tenía 4 hijos. El pueblo donde vivía había bombardeado la guerrilla, lo había destruido. En el bombardeo esa noche, ella mete a todos los niños debajo de la cama. Y a los 4 niños debajo de la cama en un colchón, ahí pasan la noche. Y cuando se levantan al otro día, su casa está destruida y pasan por un pueblo lleno de gente muerta y caminan 6 días. Después llegan a otro pueblo y 20 días después llegan a Bogotá a vivir en un rancho de lata con piso de tierra. Las paredes eran entre bolsas de plástico y latas. Y así llegó a lavar platos al cielo. Se gastaba 2 horas yendo y 2 horas viniendo al cielo. Eso fue en el 2012. Hoy Astrid estábamos como a 6 meses de comprarle una casa que se la vamos a regalar. Ya es jefa de partida, o sea, ha escalado 5 niveles o 4 niveles. Es la número 3 en la cocina. En el cielo Bogotá. La mandamos becada a España a estudiar cocina y mientras que le pagamos todo en España, le mantuvimos su salario en Colombia para sostener los niños y le pagamos a su hermana porque cuidara a los niños el tiempo que ella se fue a hacer la beca de cocina a Europa, mientras que también le pagamos allá y cuando volvió, se volvió cocinera y empezó a crecer. Mi sueño y el de ella es que yo un día sea jefa de cocina y ahí yo le tengo el puesto guardado. Obviamente le falta unos años para ganárselo, pero sí, yo creo que si hay alguien que va a ser él o la mejor jefa de cocina que haya existido en el cielo, va a ser ella cuando lo logre. No, seguir trabajando, seguir creciendo, dando empleo, generando valor a la empresa. Si se hacen oportunidades nuevas yendo por otras ciudades con nuestra cocina.